che sei la mia passione, io parlo del mattone. En Es la Mañana de Federico, gente que sale de la crisis. Gli altri ballo e tu non farmi le scenate, siccome gli altri ballo e rap. Con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, io ti dico. Bueno, Almudena Moreno estuvo ya aquí porque siempre que hay una buena noticia, que siempre es una convocatoria, luego vienen aquí los agraciados, porque es la lotería realmente que te elija Telefónica Open Future, o cualquiera de las variantes, o Guaira, cuando vienen algunos los que trabajan con ella. Bueno, pues siempre nos hablan de ese momento de buscar, a veces los encuentra Telefónica, pero cuando hay una convocatoria, pues hombre, esto siempre es un festival. O sea, Almudena, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Federico. Bueno, estamos ante una segunda convocatoria nacional. O sea, esto ya no son los espacios, digamos, casi diríamos técnicos o regionales de Telefónica, sino una convocatoria más amplia. Exactamente, estamos, como bien dices, en la segunda convocatoria nacional. Como sabéis, en España tenemos 20 hubs Open Future, espacios de crowdworking, que son espacios que desarrollamos conjuntamente con socios públicos y privados, con el objetivo de conectar con ese talento local, de dinamizar esos ecosistemas locales a una red global, ¿no? Y darle esa visibilidad a nivel mundial. Y entonces, en esta ocasión, la primera convocatoria que hicimos, se presentaron 7 espacios y postularon 150 startups, y en esta ocasión hemos abierto la convocatoria el 18 de junio y estará abierta hasta el 16. Así que todos aquellos emprendedores que tengan inquietud, que tengan un proyecto que pueda encajar en las bases, porque otro de los elementos que hemos ido evolucionando es que cada vez los espacios están verticalizados, se van especializando en determinadas industrias, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos 5, en Gran Vía, en Burgos, en Cornellá, en Mataró y Quatre Casas, que es una empresa privada, como sabéis trabajamos conjuntamente, y entonces cada uno de ellos está buscando la digitalización en una industria concreta, en Smart Cities, en eHealth, en Legal Tech, y entonces esto, quieras que no, nos posibilita ayudar mucho más y acelerar mucho más los negocios de los emprendedores, ¿no? Desde el conocimiento. Bueno, ¿cuánto estuvisteis? ¿Cuántas peticiones? Hombre, sabiendo que ya, claro, el nivel es muy alto, es exigente, pero ¿cuánta gente tuvisteis en la última convocatoria y cuántas esperáis más o menos? Porque ya por experiencia ya sabéis que ahora tampoco se presenta cualquiera, pues sabe que no entraría, que la competencia, pero sí hay mucha gente. Sorprendente además, gente a veces muy joven o que ha llevado su vida pero como fuera de lo que es el mundo de la empresa, y que por primera vez, cuando tienen ya una aplicación, una idea muy buena, claro, piensan en la empresa y no saben lo que es eso. Y dice, bueno, a lo mejor en Telefónica nos lo enseñan. ¿Cuánta gente esperáis para este año? Pues en esta convocatoria, en la primera, como os he dicho, se apuntaron 150 startups, de las cuales fueron seleccionadas 40 más o menos, ¿no? Luego, una vez que son seleccionadas, o sea, esto es trabajo, es decir, es gratis, pero no es barra libre, ¿no? Es decir, una vez que acceden y son seleccionados, pues tienes toda una diagnosis de su proyecto, se les marca unos hitos que tienen que ir cumpliendo, y en la medida, y por supuesto se les apoya, pero claro, al final ten en cuenta que son muchos recursos y hay que ser selectivo y tienen que valorar, ¿no? En términos de mérito. Tienen que producir. Claro, y entonces, bueno, pues hay veces que no empiezan todos los, o sea, no terminan todos los que empiezan, sino que hay veces que se van cayendo en la convocatoria. Y en esta convocatoria más o menos creemos que estaremos en torno también a esos 100 proyectos, más o menos, ¿no? Sí. Es decir, son 5, son muy específicos, la industria de eHealth, o sea, son tecnologías cada vez más sofisticadas, blockchain, no son apps, ¿no? No es un negocio digital soft, sino que es tecnología dura. Habéis evolucionado en todos estos años desde que nosotros entrevistamos a personas enviadas por Open Future. Casi como grandes ideas, muy para inventores, apps, digamos, de toda la vida. Aplicaciones. Pero es verdad que cada vez es más específico y lo que llamas eso, la tecnología a nivel más duro. El retail, el blockchain. Pero también porque es que Telefónica está en un nivel que imagino que ahora con la competencia que hay, lo que necesitáis es buenas ideas,
pero de gente ya muy especializada. Claro, cada vez buscamos proyectos más maduros, es decir, o sea, al final Telefónica lo que le proporciona al emprendedor es la capacidad de escalar, es decir, nosotros tenemos una base de clientes de más de 350 millones por el mundo, con lo cual tú imagínate para una empresa que por muy emprendedor que seas, por muy startup, al final si no tiene una vocación global, si no entiende que su mercado es el mundo, ¿no?, la aldea global de la que habla la revolución industrial, pues está abocado a morir, porque es decir, si tú vendes botones, tienes que vender botones aquí y en Senegal, o sea, no tiene que haber esas barreras. Entonces nosotros a los emprendedores les aportamos eso, es decir, oye, si tu negocio es bueno, si tiene sentido en la estrategia de Telefónica, si aporta valor a nuestros clientes, crece, ¿no? Sí. Entonces, eso quieras que no, pues para un emprendedor, pues es el sueño, ¿no? Es decir, y para nosotros es una cuestión de supervivencia, ¿no? O sea, revalidar el liderazgo en el entorno digital a nosotros nos exige una enorme humildad, una enorme apertura y tenemos que ser muy flexibles, ¿no? Es decir, uno de los grandes desafíos que tenemos como compañía nonagenaria, ¿no?, que hace poco hemos cumplido 94 años. No, camino de los 100, que se dice pronto. Sí, de pronto, es precisamente eso, ¿no? Es adoptar, incluir en nuestra cadena de valor, incluir en nuestros procesos y en la oferta a nuestros clientes la innovación, ¿no? Bueno, ahí Telefónica está en muchos países, pero en los países, digamos, que culturalmente están cerca, ¿cuál es la diferencia, digamos, del emprendedor? El modelo, por así decirlo, ¿hay un modelo distinto o no en España, Colombia, Argentina, es decir, en los grandes centros donde está Telefónica? ¿Qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen de diferente? A ver, yo creo que hay un elemento que es transversal a cualquier emprendedor y es el inconformismo, ¿no? Es decir, al final es gente con una inquietud y con un inconformismo ante cómo son las cosas, es decir, ¿por qué tengo que pagar con dinero si puedo pagar con una aplicación? ¿No? Es decir, visualizan el entorno digital en términos de oportunidad, no como veníamos haciendo hasta ahora, que la tecnología resolvía problemas. No, ellos no ven problemas, ellos ven oportunidades. Y eso es muy transversal, ¿no? Probablemente la gran diferencia entre nuestro país, o sea, nuestra presencia de huella más en Hispanoamérica y a lo mejor Europa, es la conciencia social. En Latinoamérica es eminentemente social casi todos los emprendimientos que se llevan a cabo, ¿no? Es decir, tienen una conciencia, probablemente ese inconformismo venga porque sus circunstancias pues son muy desfavorables, ¿no? O sea, no puedes... No, y además absurdamente desfavorables. Yo recordaba el otro día la primera vez que sale un inútil, Alfonsín, presidente de Argentina, y dice, en el tercer mundo... Dice, ¿Argentina en el tercer mundo? ¿Pero cuándo está Argentina en el tercer mundo? Ahora, si tú dices que estás en el tercer mundo, estás en el tercer mundo. Claro. Pero ¿por qué? Bueno, porque se han empeñado en votar peronista, votar inútiles, y a lo largo de 70 años han conseguido arruinar el que era el cuarto país más rico del mundo. Y aún se decía en Italia, soy rico como un argentino. Fíjate. Yo cuando vi el tercer mundo... Bueno, entonces, claro, tú ves los problemas que tienen de estructura social, parecidos a los de Italia, dicho sea de paso, con lo que tanto se asemeja a Argentina. Hay problemas estructurales que ¿cómo no te van a enfadar? Y dice, pero si aquí el problema es la gestión, que es que esto está mal gestionado porque se usa dinero, la gente trabaja, no son más tontos que en ningún sitio y sin embargo no funciona. Y es verdad que para una persona joven, pues en España, que hay muchas cosas que funcionan, pues claro, ya no se tiene que preocupar por la sanidad. Pero probablemente en Argentina sea lo primero que se le ocurre a un señor de Rosario, ¿cómo consigo que los hospitales públicos funcionen? Claro. Y es normal. ¿Y cómo consigo asistir a un enfermo desde su casa sin necesidad que se desplace? Claro. Entonces, toda la tecnología de Internet of Things, todas las plataformas de gestión, de monitorización, pues todo eso hace que sea infinitamente más barato atender a un enfermo, claro, y además tienes una capilaridad que de otra manera no tienes, ¿no? Entonces, eso es lo que se le ocurre, ¿no? Claro. A ese emprendedor, dice, pero ¿por qué tengo que ir yo a tal sitio que me vean si yo desde mi casa con el móvil o con esta historia ya me pueden ver todos los valores, los parámetros, pueden saltar las alarmas, ¿no? Entonces, quiero decir, este es un elemento que, bueno, pues probablemente marque la diferencia, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene, hablabas de las estructuras, qué sentido tiene a lo mejor el concepto cómo está distribuido hoy el mundo, ¿no? Cómo entendemos el mundo, las barreras, la geopolítica, si yo desde el móvil puedo controlar el alumbrado de Japón?
Bueno, ejemplo, pues que ¿no? los de Japón no se dejan. No, pero te Eso digo es un que pro- sí. No, que el gobierno de Japón, a lo mejor los japoneses estarían de acuerdo. Dicen, Claro. es que en España llevan muy bien lo de la luz. Sí. Pero el poder político es la, Eso es la otra cosa. principal barrera que hay en eso siempre. Pero hay otra cuestión que yo te quería plantear. Dime. Cuando vosotros estáis viendo, porque estáis viendo, digamos, cómo va emergiendo el tipo de talento casi al mes. Bueno, al año tenéis 2 o 3, digamos, rachas en que estáis teniendo nueva información. Sí. Tecnológicamente, ¿qué es lo que a vosotros os está llamando la atención? ¿Qué es lo que veis de nuevo? Porque al fin y al cabo, esta gente nueva trae ideas nuevas. Y además, normalmente, pues precisamente por esa idea transversal, que es verdad que entre la gente que tiene un gran nivel cultural, al menos a nivel tecnológico, sí que es lo mismo, ahí sí que se ha mundializado todo. ¿Qué es lo que veis o qué os está sorprendiendo en el último año, 2 años, que vosotros no contabais con ello? Pues mira, probablemente todo venga desde el punto de vista de las tecnologías más disruptivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, blockchain, ¿no? O sea, que se define como la tecnología de la autenticidad. Pues para nosotros es de un enorme valor cómo los emprendedores, cuando tú haces una convocatoria abierta y les dices, a ver, ¿cómo veis la aplicación de esta tecnología al mundo digital? Pues los proyectos que vienen y las aplicaciones y las posibilidades que ven en todo, o sea, te puedo hablar desde el consumo de vídeo hasta la transacción económica, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, vamos comprobando que cada vez el emprendedor, y en España en concreto, es mucho más sofisticado, ya no es esas apps, es decir, ya se mete en la tecnología y profundiza y ve qué capacidades puede y qué opciones te puede ofrecer. Y luego ya ves también una madurez en los proyectos, es decir, ya no son PowerPoint. O sea, cuando nosotros arrancamos esta aventura, ya te hablo del año 2011, eran PowerPoints, ¿no? Ahora ya no, ahora la gente viene con su producto, lo que se llama el producto mínimo viable, viene con sus maquetas, viene con sus pilotos, o sea, no viene con ideas, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que realmente la transformación viene de abajo arriba, que es lo que mueve, ¿no? Eso es lo que mueve el Producto Porque Interior habéis Bruto. subido también el nivel. Por ejemplo, ¿el Big Data se ha quedado antiguo ya? No es que se haya quedado antiguo, el Big Data es como si dijéramos, el primer punto de todo lo que viene detrás, que es todo el Machine Learning, el Edge Computing, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, al final el Big Data fue, como si dijéramos, el primer elemento que nos dio la base de qué se puede llegar a hacer con tu huella digital y con todos los datos que tú dejas en la red, ¿no? Es decir, al final, ten en cuenta que el valor del Big Data está precisamente en la capacidad de gestionar de forma online. Es decir, no tiene ningún valor que yo recopile datos de ti si yo no tengo capacidad para darte respuestas a lo que tú necesitas, ¿no? Y ahora hemos ido un paso más, y es, ya no solo recopilo datos y establezco un algoritmo que defina ante unos precedentes lo que vas a hacer, ¿no? Sino que estamos en la tecnología que se llama el Machine Learning, que es autoaprendiente, es decir, cómo un algoritmo es capaz de aprender de lo que tú estás haciendo y conforme vas evolucionando en tu forma de proceder, te voy dando una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo, son Es como... magia. Casi. Es magia. Entonces, cómo arranca un elemento y cómo va evolucionando, porque vas viendo todas las posibilidades. Toda la parte, por ejemplo, de robótica. La robótica... Y se da en los coles. Bueno, por supuesto, porque es un esquema o sea, al final... Tú tienes que entender que te aproximas a una realidad que hasta ahora no manejábamos, ¿no? Es decir, igual que estudias música y aprendes en pentagrama y aprendes las notas musicales y tú escribes de una forma determinada, para que los chavales desarrollen las destrezas que necesitamos, porque tenemos un déficit de profesionales en toda una serie de carreras, ¿no? Es decir, una serie de aspectos que el mundo digital ha traído, tienes que empezar a formarles desde el pequeños, principio, ¿no? sí. Claro. Y la robótica, como te decía, nos plantea cuestiones tan graciosas como la personalidad jurídica del robot, ¿no? Que esto está, ahora en Europa es un debate. Es decir, oye, sí tenemos
Machine Learning, si son capaces de autoaprender, si son capaces de ejecutar, Podrán ser culpables, ¿no? Ah, ahí está, ¿no? Y entonces están los que dicen sí y los que dicen no, porque dicen, oye, si haces eso, eximes al fabricante de su Hombre, responsabilidad. claro, y decir, yo no he robado, ha sido la máquina. O sea, bueno, es que claro. Se Pero- abren ahí debates, ¿no? Maravilloso, sí. Que claro, o sea, que no... Bueno, aparte que con lo que vive la gente, especialmente en España, la robótica es lo que estudian los nietos para el futuro de los abuelos. Así es. Porque en el futuro es evidente que la gente va a necesitar y va a tener la robótica para ayudarles. Claro. Que hasta ahora solo están las sillas que subían escaleras. Claro. Dentro de poco te darán masajes, te contarán cuentos, etc. Así es, así. Bueno, muchas gracias, Almudena. Vamos a recordar vosotros. la fecha, es el 26. No, 16. arrancó el 18 de junio 18. y acaba el 16. Y en El la 16. Exactamente, y en Julio. openfuture.org, convocatorias, ahí ven todas las bases, los espacios, lo que se les pide y los que se les ofrece. Preparen sus maquetas. Eso es. Muchas gracias. A vosotros. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.